Es una obra compleja y completa, visible en la manera como se desarrollan las propias temáticas similares al lenguaje empleado en la obra del Apocalipsis, asumida como una narración dinámica y espiral cónica. De paso, esclarece la realidad en la cual se escribió el Apocalipsis e interconecta con nuestra realidad sociopolítica y religioso-teológica, suscitándonos interrogantes acerca del modo que vivimos en este mundo. Es un texto muy interesante porque permite al lector entrar en contacto con el texto del Apocalipsis y sumergirse en la lectura de símbolos, realidades y circunstancias que Fiorenza describe. Además, es un texto que responde de modo exegético y preciso a una interpretación del libro del Apocalipsis, siguiendo las huellas de los personajes, los símbolos y los temas más representativos de dicho libro. También hace una apuesta interpretativa por la retórica simbólica que tiene la finalidad de visibilizar una acción profética testificada desde Jesús. En el trasfondo se evidencia que el Apocalipsis se comprende en clave de esperanza, fruto de una autoridad profética de Dios que exhorta a la purificación y transformación radical de las conductas que nos apartan del mismo. Es llamativa la manera como Fiorenza propone una lectura esquematizada y sencilla del libro del Apocalipsis que lleva a una comprensión más profunda sobre los temas abordados, porque sus claves de lectura permiten profundizar en dicha obra sin perder de vista el hilo conductor temático. La síntesis que realiza la autora sobre los capítulos del Apocalipsis permite al lector elaborar un esquema de lectura que provoca una comprensión de los capítulos, suscitando el interés por seguir profundizando en la riqueza de dicha obra. Es interesante ver el estilo conductual, descriptivo, interpretativo y explicativo de cada uno de los textos del Apocalipsis, puesto que dicho comentario está erigido por un carácter cientificista que evidencia los frutos de una investigación, comprensión e interpretación lectora erigida sobre el libro del Apocalipsis. En la primera parte, el texto nos habla de la figura de la mujer, comprendida desde un análisis feminista, sobre la importancia del lenguaje y el simbolismo que representa la lucha de las mujeres que van en contra de la autoalienación androcéntrica y la posición patriarcal en la lectura apocalíptica. Luego se visualiza el análisis del Apocalipsis entendido como un momento de intercambio cultural y de argumentación teológica que está determinado por una situación sociopolítica y religioso-cultural, la cual se comprende a la luz de una literatura apocalíptica según la retórica clásica y el análisis retórico crítico. También hace mención del Apocalipsis asumido como una obra retórica, la cual sirve de carta pastoral abierta dirigida a las 7 iglesias del Asia Menor. En la segunda parte, el comentario presenta como temas principales la guerra contra la comunidad, el reino eterno de Dios y Cristo, el desenmascaramiento del poder imperial, el anuncio del juicio, la salvación del reinado de Dios, la liberación del mal, el mundo y la ciudad de Dios. Entre los temas secundarios se descubre la tarea del vidente, la mujer y el dragón, el culto a la bestia, los seguidores del Cordero, la comunidad alternativa, la cosecha escatológica, las 7 copas, la ejecución de Babilonia, la parucía, la confrontación entre Cristo y el anticristo. La manera como vamos profundizando las temáticas y la lectura del libro del Apocalipsis deja en evidencia la consonancia entre los argumentos de Fiorenza y los contenidos programáticos abordados actualmente en la clase, porque da cuenta de los conceptos lingüísticos, las simbologías y una lectura relacionada con la revelación de Dios constatada en Jesucristo, la cual tiene consonancia con la realidad que nos implica como seres humanos. Dicho texto trabajado tiene diversos puntos de fusión con diversas afirmaciones mencionadas en clase. La primera refleja el interés que persigue el texto de dar a conocer el valor y la importancia de la revelación, los cuales denotan un Jesús entendido como una persona revelada. La segunda deja en evidencia que el Apocalipsis es una obra que pertenece al género literario y esta característica se hace muy evidente en el lenguaje apocalíptico patente en el desarrollo del comentario. La tercera se relaciona con la mención de los vestigios de la apocalíptica presente en el Nuevo Testamento, los cuales se relacionan con la mención de temas como la liberación del mal, la parucía, el juicio universal, el mundo liderado por Dios
el anhelo de la ciudad de Dios, los cuales se adhieren a la realización anticipada de la muerte y resurrección de Jesús. La cuarta constata cómo los temas principales y secundarios del texto están relacionados con aquello que se mencionaba en clase con respecto a la afirmación que define a la apocalíptica como un escenario inmerso en símbolos y crisis. La quinta valida varios elementos que desde la exégesis hacen comprensible lo mencionado en clase sobre la disposición de los septenarios, los sellos, las trompetas y las copas. Lo abordado en la obra deja entrevisto la realidad de muchos creyentes que se apropian de la lectura del Apocalipsis con el fin de descifrar el plan de Dios que se actualiza para la revelación del tiempo final, puesto que todo ser humano se encuentra en la facultad de hacer una lectura de su realidad personal de sufrimiento, exclusión y opresión, observada de modo presente o futura. Em América Latina, se ha conocido que muito tempo a Igreja ha caminhado incerta em la realidade de los excluídos, aproximando-se, em esse sentido, a uma visão apocalíptica que anuncia a boa notícia e denuncia as injusticias de explotação e opressão. Lo real que percebemos é que alguns pastores cambiaram sua ação pastoral, alejando-se em esse sentido de la realidade do pueblo que sofre e é excluído. Em esse sentido, se evidencia a necessidade de alguns pastores que regressem sua mirada à la realidade do pueblo e experimentem, em companhia de eles, seus dolores, suas angústias, suas alegrias e suas esperanças, com o fim de construir em conjunto o reino de Deus. Também se visualiza como o contenido do comentário que habla de la liberação del mal, tem relação com a realidade eclesial, social de muitas pessoas que experimentam a transformação de uma conversão inicial e permanente, graças à iniciativa empreendedora de todos os sistemas de evangelização presentes ao interior da vida eclesial. Também se visualiza uma estreita relação com o tema da parousia e o juízo final, os quais necessitam ser compreendidos desde uma praxis teológica, libertadora e promotora da dignidade da pessoa. Ademais, se relaciona com a realidade eclesial social quando hace menção da salvação do reinado de Deus, el qual deve ser entendido como salvação e não opressão. Depois, hace menção da cidade de Deus, a qual deve ser entendida como a Nova Jerusalém e a morada de Deus, assumida como um lugar magnífico e hermoso, representada como uma promessa salvífica para o ser humano. À la luz de uma obra llena de significados, símbolos, realidades de opressão e exclusão, se visualiza como o mundo do ser humano está desfigurado. Com base a lo anterior, vale a pena perguntar-se o seguinte: de que maneira pode contribuir uma análise do livro do Apocalipse em la construção de la paz em Colômbia? Por outro lado, como hacer proveito de la obra do Apocalipse em ordem a la revelação de Jesucristo, entendida como um reino de amor, el qual estamos invitados a integrar? Ademais, surgiram outros interrogantes. Como ser menos denso o contenido do Apocalipse, de modo que seja redactado e explicado em uma versão popular, com linguagem claro para as pessoas da comunidade eclesial? O origen de esta inquietude emerge porque se visualiza que a maioria das pessoas tem uma prevenção à leitura do Apocalipse, por causa de uma formação bíblica exegética e interpretativa praticamente nula. É bem sabido que o livro do Apocalipse tem uma riqueza enorme de símbolos e personagens, os quais requerem ser interpretados desde um contexto e uma mentalidade particular. Se para Juan era claro o interesse de estabelecer um ethos em autoridade profética,
Atualmente não se pode ensinar o Apocalipse em perspectiva de autoridade apostólica. Impregnar em la instrução do Apocalipse uma aposta por la autoridade apostólica não facilitaria melhor linguagem compreensível do mesmo texto do Apocalipse? Estranhamos enormemente em el desarrollo del comentário uma aposta interpretativa, humanística e existencialista del Apocalipse que pueda arrojar herramientas de compreensão humana e existencial, indispensáveis para explicar o texto do Apocalipse e, em essa mesma medida, a ser mais compreensível sua leitura e seu contexto. Por outro lado, se hace evidente a ausência de uma leitura teológica contextual que se encargue de dinamizar e hacer llamativa a proposta de um estudo investigativo do livro do Apocalipse.